Hola, mi nombre es José Alberto Sánchez, soy profesor investigador del Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y estoy muy agradecido de participar en este evento, el Otro Cervantino, para el cual pues voy a presentar una ponencia dialogada de manera oral, y el título del trabajo del cual hablaré lleva por nombre Coronavirus, Sindemia y Trauma. Como pueden ver, mi trabajo está basado en dos conceptos, en dos términos que podrían parecer amplios y que en sí mismos son polémicos. Lo que trato de hacer en este trabajo es buscar cómo se establece una relación entre lo sindémico y la noción de trauma. El objetivo es proponer dos esquemas de lectura que nos permitan profundizar un poco en la manera en la que se ha analizado y pensado la sociedad COVID. Para establecer las relaciones, en primer lugar, entre sindemia y trauma, quiero referirme a tres grandes crisis que han ocurrido en el siglo XXI. La primera crisis, que podemos denominar una crisis de carácter económico, ocurrió en el año 2008 a partir de lo que se le llamó la Gran Recesión. El dispositivo de esta recesión fue la crisis inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria, que ocurrió en particular en Estados Unidos, pero que afectó a nivel global. Esta primer crisis del siglo XXI es muy importante porque detonó las nuevas dinámicas de la economía y cómo de manera muy esquemática no eran tan pertinentes para el funcionamiento a nivel de la globalización. Es decir, marca uno de los primeros momentos en los cuales la globalización se ve envuelta en fallas, en aspectos que no son preponderantemente funcionales ya en términos de cómo se concebía en las teorías del neoliberalismo. La segunda crisis es una crisis que denominaremos una crisis causada por el terrorismo contemporáneo. La diferencia del terrorismo contemporáneo con respecto a otras formas de terrorismo o de ejercicio de la violencia dentro del siglo XX es que el terrorismo contemporáneo va a establecer el enrocamiento y la deformación, va a producirse un defacement entre lo que se le denomina realidad y ficción. Es decir, que los eventos del terrorismo contemporáneo son acciones que se producen dentro del campo de lo inimaginable. Acciones que parecían no iban a ocurrir en algún momento, pero que terminan sucediendo y causan un efecto de trauma, para decirlo en ese sentido. La crisis a la cual me estoy refiriendo es el terrorismo que ocurre con las Torres Gemelas del 9/11 en el centro de Nueva York, y todos conocemos un poco por la enorme repetición de imágenes lo que aconteció. Dos aviones se estrellan contra las Torres Gemelas en el centro de Manhattan. La tercera crisis es una crisis sanitaria y es la crisis que estamos viviendo. Se trata del COVID-19, que tiene un antecedente que es el H1N1, que aparece por ahí del año 2009 y que por lo menos en México tuvo una crisis importante en la manera en la que se manifestó. Nada comparable con lo que representa en estos momentos de transición el COVID-19. De manera que estas tres crisis, tanto la crisis financiera del 2008 como la crisis del terrorismo del 2011, como la crisis sanitaria del 2019,
y del 2020, son en sí mismos tres formas de viralidad. La viralidad de carácter económico, la viralidad de carácter causada por la violencia, la viralidad de la violencia, y por otro, la viralidad biológica que corresponde a la facultad del virus. Estas tres formas de viralidad podemos decir que le dan cuerpo a un capitalismo viral. Un capitalismo viral donde en ambos casos tenemos formas de contaminación que podríamos decir se trata de fenómenos pandémicos y por otro lado tenemos que estos tres elementos han sido momentos donde la psicología colectiva, la psique colectiva, digámoslo así, el inconsciente colectivo, ha tenido un trauma. Toda crisis social responde siempre a un fenómeno de contaminación y responde siempre también a un fenómeno de aspectos traumáticos, es decir, no sabemos cuáles son los efectos a futuro después de los traumas sociales que pueden ocurrir. En ese sentido, lo que estoy proponiendo es poder interpretar desde la perspectiva de Merrill Singer, que en el 2017, Merrill Singer es un médico antropólogo, para quien las pandemias, el concepto de pandemia no es suficiente para poder entender la manera en la que se establecen las lecturas políticas, en particular con respecto a lo que ocurre en términos de una sociedad. En ese sentido, podemos ver que una de las lecturas a nivel global con respecto al COVID-19, pues ha sido la manera en la que se ha justificado el trabajo que se hace para salir adelante, para atender la salud pública y que en la gran mayoría de los casos no reconoce las formas antropológicas en las cuales fluye la propia contaminación viral. En ese sentido, Merrill Singer lo que dice es que la sindemia es un concepto mucho más estable porque la sindemia se caracteriza por una interacción entre el elemento biológico y las condiciones societales donde ocurre ese elemento biológico de contagio. Para Merrill Singer, podemos decir que en general las interpretaciones que se han hecho sobre esto, en particular una que acaba de aparecer en la revista médica de medicina de Lancet, recupera esta forma de Merrill Singer y se establece que la sindemia nos permite entender que los procesos de contagio funcionan por una parte con daños sociales y físicos y por otra en la manera en la que interactúa con otras enfermedades. Esto ya lo hemos visto en el COVID-19, en la medida en la que vemos aparecer el factor de la medicina social y de la salud social en la cual la población se encuentra, y entonces hay una interacción de la viralidad con otras enfermedades. También Merrill Singer señala que hay otros factores, como por ejemplo el factor urbano, que en términos del COVID ha sido muy importante. Todavía no tenemos estudios de cómo vamos a entrar en los procesos de movilidad social posteriores al COVID, si es que se puede hablar de que hay un momento posterior. A mí me parece que más bien estamos en un proceso y que lo que deviene es un sistema procesual de mutación en términos de estructuras sociales, de mutación en términos de funcionamiento social, de políticas, ¿no? Y en general de culturas infrasociales. Ahí lo que yo quiero señalar nada más es que uno de los elementos que la pandemia no toma son estos factores particulares que nos permiten a nosotros situar cómo se desarrolla
el contagio a través del virus con aspectos de la cultura que son muy singulares y muy específicos. Uno de ellos es el factor urbano. La movilidad de la urbanidad pues se convierte en ese sentido una mediación para el propio virus. Recordemos que en las teorías de la viralidad, el virus siempre va a buscar aquellos aspectos que le permitan mediar con distintos campos de funcionamiento y de estructura, porque sólo así puede apoderarse y de responder a una réplica de sí mismo en los entornos biológicos, sociales, químicos, físicos de los que se trate. Una de las funciones de todo virus es replicarse a sí mismo. Esta replicación quiere decir que adquiere inteligencia para propagarse y para invadir aquellas estructuras que tienen un funcionamiento diferencial a lo que quiere imponer la noción viral. En ese sentido, me parece que desplazar el concepto de pandemia por el de sindemia es mucho más adecuado para todos aquellos que quieran establecer una lectura mucho más particular con respecto a lo que pasa en las sociedades. Desde el punto de vista de las teorías de la sindemia, pues la salida, dice en este artículo de la revista Lancet, no puede ser solo sanitaria, tendría que ser también una salida de carácter social que tome en cuenta todos aquellos aspectos que componen lo que entendemos por social, aunque esto resulte abstracto, pero en particular podríamos señalar que se trata de la cultura que le da cuerpo a esto social. También señala que una de las formas de esta salida es establecer una reducción de las desigualdades que se dan en el terreno de la cultura, desigualdades políticas, desigualdades económicas, desigualdades materiales, ¿no? Para ponerlo en ese sentido. Bueno, ¿cómo se liga la sindemia con el fenómeno del trauma? Yo creo que si no se toman en cuenta para tratar las pandemias desde el punto de vista de un acontecimiento social, y si no se toman en cuenta las particularidades de la propia dinámica y de la estructura de una sociedad, en cómo estaba funcionando desde moral, política, económica, estéticamente, entonces no es posible que nosotros podamos enfrentar de manera psíquica colectiva un problema de esta naturaleza. En ese sentido, me parece que las crisis a las que me he referido anteriormente tienen un momento muy particular que habría que preguntar cuáles son los traumas que deja estas crisis. Para referirme a la noción de trauma, todos sabemos que ha sido tratada de manera muy amplia desde el psicoanálisis. Se ha entendido en general como una herida psíquica que es provocada por una violencia externa. Es una herida que no puede, desde el punto de vista psicológico, no puede elaborarse una respuesta sobre ella y debe superarse mediante un trabajo analítico. Esta es la manera en la que se entendía de forma clásica. Sin embargo, me parece que la noción de trauma habría que sacarla un poco desde esa perspectiva de psicoanálisis y habría que llevarla a la manera en la que la trata Mario Perniola en este libro fantástico que es Milagros y Traumas de la Comunicación. Para referirse a esta noción de trauma, Perniola señala y recupera a un autor francés, psicoanalista, que se llama Jean Laplanche, que dedicó un buen tiempo a trabajar el problema del trauma. Para Jean Laplanche, la noción de trauma es el equivalente a la noción de implante. Es decir, que
podríamos hacer una lectura de cómo la idea de trauma da como resultado un nuevo sujeto social, que es un sujeto social mucho más propicio a ser cyborg, en tanto después de los acontecimientos críticos que pueden producir una noción de trauma o donde se gesta una noción de trauma, como puede ser el COVID-19, como puede ser la crisis financiera del 2008 o como puede ser la destrucción de las Torres Gemelas en el 2011, lo que vemos es que en cada uno de ellos debemos analizar cuáles son los implantes que permiten que el sujeto pueda vivir con esa noción de trauma. El implante es algo que invade el inconsciente de una colectividad y que en términos generales hace que el sujeto no pueda recurrir a la instancia autónoma de sí mismo, sino que responde a aquello que proviene de un exterior a sí mismo. Entonces ahí es importante porque podríamos decirlo, para Mario Perniola, los traumatizados no son tan solo quienes padecen algún aspecto de violencia o alguna crisis, sino también aquellos que de alguna manera la han ejercido o que están imbricados en el ejercicio de tal fenómeno. Muy importante decir también que el trauma, desde el punto de vista de Mario Perniola, vuelve a poner en juego el modo en que se constituyó el sujeto. Esto quiere decir, según Laplanche, que ocurre desde el inicio mediante el implante de un inconsciente ajeno, por el cual el nuevo acontecimiento traumático destruye una identidad que se constituyó trabajosamente por obra de una intervención cultural. Quizá entre la sindemia y el trauma valdría la pena decir que después de las crisis que pueden provocar traumas colectivos, es necesario analizar la forma en la que se vuelven a reconstituir la psique colectiva, por un lado, pero también la noción de un yo desde el punto de vista de estas nuevas sinergias. Por eso creo que es muy importante situar los elementos infrasociales que plantea el estudio de lo sindémico y, por otro lado, los nuevos implantes que derivan de una crisis sanitaria como la que estamos en este momento viviendo. Es necesario preguntarse cuáles son los implantes necesarios para enfrentar el trauma que provoca el COVID-19. Es necesario preguntarse cuál es el daño, el desplazamiento que el trauma está teniendo y tendrá en un futuro con respecto a los comportamientos de carácter político, a la toma de decisiones que este trauma está dando. Creo que somos una sociedad en la cual, o somos en general a nivel global, sociedades que no tenían un momento histórico como este para replantearse desde el punto de vista de una crisis sanitaria que, más allá de lo biológico, está afectando muchos aspectos de la vida social, incluso aspectos tan importantes como la vida sexual de las sociedades, aspectos tan importantes como el contacto humano, aspectos sociales tan importantes como los fenómenos de comunicación a nivel global. Bueno, he propuesto estos dos niveles, tanto el sindémico como el traumático, para poder dejar en un tono de discusión estas preguntas
y continuar una charla en otro momento. Muchas gracias. Esta sería mi aportación para pensar el COVID. Es una aportación de carácter conceptual, teórico, para poder dar desplazamiento a algunos conceptos que me parece están hoy un tanto cuanto ya agotándose en el terreno del análisis con respecto al coronavirus. Gracias.